Tu novio es un sol que abraza a todo el mundo, pero vos querés que su calor sea solo para vos. Lo ves riendo con una chica y la sangre te hierve. Intervenís, armando una escena desastrosa solo para reclamarlo. Para frenar su inocencia, le das una orden imposible. De ahora en más, sus abrazos son exclusivamente tuyos. Así como el prota quiere que todos los abrazos de Kyungbin sean solo para él, yo quiero tu like en exclusiva. No me hagas ponerme celoso y reventá Erotón. Nuestro protagonista, un joven de lentes, caminaba sumido en sus pensamientos, preocupado por Kyungbin. Le molestaba que su amigo evitara hablarle en la escuela y que él tuviera que enterarse de sus cosas por lo que escuchaba de otros, especialmente cuando ya le había advertido sobre su impulsividad. De repente, lo vio. Kyungbin estaba afuera, riendo a carcajadas y mostrándole algo en el celular a una chica. Con una sonrisa radiante, le entregó un objeto rojo, diciendo que era lo que le sobró de algo que había comprado para su hermano. La escena irritó profundamente al chico de lentes. ¡Qué idiota!, pensó. Sin dudarlo, se mandó. Empujó a la joven con un poco de brusquedad y luego abrazó a Kyungbin con fuerza, visiblemente estresado. «Te dije que dejaras de andar abrazando a cualquiera», le reclamó, mientras su amigo lo miraba confundido. En el forcejeo, Kyungbin casi se cae, pero el chico de lentes lo sostuvo contra una pared. «Controla tu energía de una vez, me duele el brazo», le dijo, exasperado. «Ponete de pie ya». Kyungbin se reincorporó soltando un «gracias» con su sonrisa habitual, como si no hubiera pasado nada. La chica, que había sido empujada, se acercó a reprender a nuestro protagonista. «¿Cómo te atreves a empujar a alguien que no conoces?», le dijo. El chico de lentes intentó explicarse, diciendo que solo estaba deteniendo a ese chico random que la abrazaba de la nada. Pero Kyungbin lo interrumpió con su particular lógica. Él no es un chico random, es un chico guapo, y el abrazo fue consensual, así que está todo bien, y no es una extraña. Nuestro protagonista no salía de su asombro. «¿Consensual? Eso suena mucho más raro», le gritó, pensando que el juicio de Kyungbin era pésimo a pesar de lo cauteloso que intentaba ser. La joven, por su parte, los miró extrañada y murmuró algo sobre no sentir nada por chicos chiquitos, deteniéndose abruptamente con una expresión de sorpresa en el rostro. La joven entonces los señaló y le preguntó a Kyungbin si ese era el chico del que tanto hablaba. El protagonista, mortificado, vio que Kyungbin se sonrojaba al confirmar que sí era él e inmediatamente pensó que ya le había contado a la chica sobre su relación. Pero la joven, en vez de aclarar el asunto, creyó que el protagonista estaba celoso de ella y le aseguró que no se preocupara, que a ella le gustaban los chicos mayores. Sin embargo, el protagonista estaba furioso, convencido de que Kyungbin había contado demasiados secretos. Fue entonces cuando la chica, viendo que la situación se ponía tensa, soltó directamente: «A mí me gustan las chicas». Y para rematar, reveló que Kyungbin le había estado pidiendo consejos sobre el protagonista desde hacía tiempo, confirmando que la persona de la que hablaba era él. El protagonista quedó procesando la información, mientras Kyungbin, ajeno a todo el drama, seguía sin entender lo que pasaba. La conversación derivó en por qué Kyungbin no había respondido los mensajes, a lo que él contestó que estaba grabando videos para unos niños pequeños y había silenciado el celular. Aún así, el protagonista seguía fastidiado de que se hubiera reunido a solas con la chica, hasta que Kyungbin explicó que era para no avergonzarla frente a los niños. Aunque el protagonista entendió la razón, no pudo evitar la punzada de celos cuando se enteró de que la chica le había regalado una remera a Kyungbin por haberle dicho que le gustaba su estilo. El protagonista, molesto, confrontó a Kyungbin. «¿Por qué quisiste abrazarla? ¿Acaso te olvidaste de que estamos saliendo?». Kyungbin, con su usual inocencia, explicó que era un hábito y que se sentía incómodo si no recibía suficientes abrazos. El protagonista, a regañadientes, le ofreció ser su fuente exclusiva de abrazos, pero Kyungbin, para sorpresa del protagonista, lo rechazó con un rotundo «vos no», argumentando que no podían ser ciertos. Esto hizo que el protagonista se replanteara si realmente era buena idea estar con alguien que le causaba tantos dolores de cabeza y malentendidos con otras personas. Pero justo cuando el protagonista estaba por arrepentirse de su decisión, Kyungbin, con una sonrisa dulce, le dijo que el abrazo que le había dado antes había sido lo mejor de su día. La culpa invadió al protagonista, borrando cualquier duda. No iba a arrepentirse. No podía permitir que esos sentimientos de Kyungbin fueran para otra persona que no fuera él. Con esta nueva determinación, el protagonista se suavizó un poco con Kyungbin. Incluso le dijo que podía ser más pegado a él en la escuela. Kyungbin se sorprendió, recordándole que antes había pedido lo contrario, pero el protagonista ya lo había pensado bien. Como todos sabían que Kyungbin era de abrazar a cualquiera, un poco más de afecto entre ellos no levantaría sospechas, aunque rápidamente puso una condición: Kyungbin no podía abrazar a nadie más, solo a él. Cuando Kyungbin, con su lógica particular, preguntó si eso incluía a sus papás, el protagonista dudó por un momento antes de decir que la familia estaba bien.
Pero al nombrar a otros amigos como Guni o Hayang, el protagonista se encendió, declarando que fuera de él y la familia, nadie más tenía permiso de abrazarlo. Su posesividad se había hecho evidente. Mientras tanto, en un noticiero se elogiaba la historia de un estudiante ejemplar, Ha Lian, que había encontrado una bolsa con miles de dólares y la había devuelto sin dudar. Rechazó una recompensa, lo que impresionó a todos y le valió un certificado de excelencia. Lo llamaban el ángel del barrio, un ejemplo de buenas intenciones. Pero la realidad en la escuela era otra. Ha Lian estaba sentado en su banco cuando una compañera le sacó una foto sin permiso. Para subirla, él visiblemente molesto, le arrebató el teléfono. Al ver los mensajes, entendió que ella solo quería presumir que eran amigos ante un compañero que no le creía. Ha Lian se lo tomó a mal, pidiéndole que pidiera permiso la próxima vez y cuestionando por qué lo llamaba mascota o ángel. Justo en ese momento, un amigo se acercó, poniéndole una mano en el hombro y diciendo, entre risas, que ahora parecía más un sabio que un ángel. El amigo, que claramente sabía del falso teléfono que Ha Lian entregaba, le soltó una noticia. La escuela quería usarlo como modelo para las fotos promocionales de la web. La reacción de Ha Lian fue un contundente «por favor no», dejando claro que el papel de ángel ejemplar era más una carga que un honor para él. Pero la escuela no escuchaba. Un compañero le contó que querían usar su imagen para fotos promocionales, como el chico del cartel del colegio. Esto era exactamente lo que Ha Lian no quería. Cansado de la atención no deseada, decidió ir a la oficina de la facultad para quejarse, aunque sus amigos bromeaban que era demasiado manso para negarse a algo. En el camino, reflexionaba sobre lo poco que le gustaba ser el centro de atención y lo tranquilo que pensó que sería el bachillerato. Estaba decidido a poner un límite antes de que las cosas escalaran aún más. Entró a la oficina con la intención de protestar, pero su plan se fue al traste de inmediato. El profesor lo recibió con entusiasmo, diciendo que había llegado justo a tiempo, y le presentó a Baek Yugeon, un estudiante nuevo que no había podido empezar el año por enfermedad. El profesor le pidió a Ha Lian que le mostrara el colegio a Yugeon y lo presentara a todos, y luego se fue apurado a su clase. Ha Lian, frustrado por no haber podido decir una palabra sobre las fotos, agarró del brazo a Yugeon para empezar el recorrido. Pero Yugeon lo detuvo de golpe. «Soltame», le dijo con voz firme. «Odio que la gente me toque». La reacción fue tan inesperada que Ha Lian lo soltó de inmediato, sorprendido por la crudeza del comentario y por lo delgado que sentía el brazo del chico. Ha Lian se apuró, dándose cuenta de que solo quedaban 2 minutos para la campana. «Vamos», le dijo a Yugeon, pero el chico nuevo no se inmutó. «No me gusta correr», contestó, y añadió que no se podía correr por los pasillos, corrigiendo a Ha Lian. Después, dijo que los profesores no llegaban enseguida, así que no importaba si se retrasaban un poco. Ha Lian se sintió cada vez más ansioso, ofreciéndole a Yugeon ir adelante si quería, pero recordándole que el profesor le había pedido que lo cuidara. Yugeon, de repente, le bajó un poco la mascarilla a Ha Lian con un gesto brusco. «Tus prioridades son molestas», le espetó, para luego acercarse y decirle, «Está bien mientras no te toque a vos, ¿no?». Ha Lian se quedó helado. Yugeon, sin dudar, le dijo no, dejando claro que no quería más contacto. El tic-tac de un reloj se hizo eco de la tensión del momento. El timbre de la escuela interrumpió la tensión, sacando a Ha Lian de sus pensamientos. Apenas entró al aula, un compañero, con esa confianza molesta de siempre, empezó a cargosearlo por casi llegar tarde, recordándole cómo se había puesto por lo mismo en la secundaria. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando ese mismo chico arrastró a Baek Yugeon al salón, sin importarle las quejas del recién llegado o su aversión al contacto. Los demás estudiantes, muertos de curiosidad por el chico nuevo que había faltado la primera semana, no tardaron en rodearlo, bombardeándolo con preguntas sobre su ausencia y hasta ofreciéndole cambiar de asiento. Yugeon, incómodo y molesto, se subió la mascarilla, deseando que lo dejaran en paz y lamentándose por el mal humor que Ha Lian le había causado antes. Su actitud, sin querer, espantó a los compañeros, que lo tildaron de grosero. Por suerte, el profesor apareció, cortando la aglomeración y el frío ambiente que se había generado, mandando a todos a sus lugares. Mientras Yugeon se ubicaba, Ha Lian lo observaba. Pensó que, aunque Yugeon era algo espinoso, su reacción podía ser por lo difícil que era empezar en una escuela nueva, sin conocer a nadie. Pero esa empatía duró poco. Rápidamente, Ha Lian empezó a considerar si la personalidad de Yugeon no sería, irónicamente, la solución a su propio problema. Quizás, al ser el centro de la atención, Yugeon podría desviar un poco los focos de encima de él. Más tarde, saliendo de clases, Ha Lian se encontró con su mamá. Ella le comentó que iba a llegar tarde por una reunión de padres, donde habían insistido en que la mamá de Ha Lian estuviera presente, un claro ejemplo de cómo la fama de ángel de su hijo se extendía hasta su vida familiar. Bromeó con que debería unirse a una compañía de entretenimiento, mientras le daba los típicos consejos de madre, que no fuera un cobarde y que no tomara alcohol. Ha Lian se despidió rápido, prometiendo que no lo haría. Ya en su departamento, mientras pensaba en la cena que le tocaba comer solo, escuchó los ruidos de sus vecinos, la abuela cortando
cortándole el pelo al niño de al lado, Nara. La mala insonorización era un clásico, y Helian, con un pensamiento silencioso de «aguante, Nara», siguió su camino. Pero su tranquilidad se rompió de golpe. Un compañero lo agarró del brazo, llorando desconsolado. «¡Me cortaron de nuevo!», exclamó entre sollozos. Helian le preguntó si había terminado con Sukji, pero el chico, entre lágrimas, aclaró que no, que la relación seguía firme y que la ruptura era con él. Luego, casi en un susurro dramático, le reveló la identidad de su verdugo, Baek Yuheon. Baek Yuheon. Helian no pudo ocultar su sorpresa, mientras el compañero, ahora un poco más calmado, lo regañaba por susurrar después del escándalo que había armado. El compañero no solo lo regañó, sino que también le contó su experiencia con Yuheon. Al parecer, Baek Yuheon le daba respuestas cortas y hasta le había dicho que se pierda. Helian intentó que el chico se le quitara de encima, pero no era tan fácil. Mientras tanto, en el aula, la misión de hablar con Baek Yuheon se había vuelto una actividad grupal. Los compañeros lo intentaban uno por uno, preguntándole sobre su enfermedad y si era contagiosa. La respuesta de Yuheon era siempre la misma, cortante y desinteresada. Una compañera intentó ser amable, ofreciendo ayuda, pero él solo dijo no. El chisme volaba, es grosero, decían, pero nadie se atrevía a ir más allá porque había estado enfermo. El compañero llorón, que parecía haber hecho su propia investigación, le soltó a Halian que Yuyeon no miraba a las chicas, así que probablemente era débil con las mujeres o simplemente tenía problemas para comunicarse. Halian se preguntó por qué le contaba todo eso a él. El compañero llorón no tardó en revelarlo. Era el turno de Halian. Todos habían intentado hablar con Yuyeon y ahora le tocaba a él. Halian se negó, argumentando que era de mala educación acercarse a alguien de forma tan calculada. Pero su amigo insistió, empujándolo hacia Yuyeon con un último intento. Halian se encontró frente a Baek Yuyeon, quien lo miró con desinterés mientras tomaba su bebida. El resto de la clase, con gafas 3D y palomitas de maíz, observaba la escena como si fuera una película. Yuyeon lo notó y con una mirada de hastío le dijo a Halian que terminara de una vez. Halian, intentando ser comprensivo, le preguntó si se sentía incómodo, asegurándole que los demás solo querían acercarse. Probablemente. Yuyeon no se inmutó. «No te pregunté. ¿Y? ¿Tenés algo más que decir? Andate». Halian se sintió incómodo por la respuesta, pero una idea cruzó su mente. Si Yuyeon lo rechazaba tan abiertamente como a los demás, la gente por fin lo dejaría en paz. Su plan de usar a Yuyeon para desviar la atención podría funcionar. Pero Yuyeon lo sorprendió. De repente, con una mirada seria, se disculpó con Halian por la brusquedad con la que lo trajeron al aula el primer día. Dijo que no pudo cuidar de él porque Halian tenía prisa. Halian estaba desconcertado cuando Yuyeon lo regañó, diciendo que por su culpa casi se enfermaba y que tenía moretones y las rodillas doloridas. Agregó que sus padres pensarían que estaba siendo acosado. Yuyeon, con un tono cansado, le dijo que ya se disculpó y que se fuera. Halian, dándose cuenta de lo delicado que era el tema del acoso, insistió en que se encargaría de pagar cualquier tratamiento. Pensó que así Yuyeon y sus padres podrían quedarse tranquilos. Pero Yuyeon, aún serio, hizo un gesto extraño. Le pidió a Halian que se acercara, quien pensó que por fin hablarían cara a cara. En lugar de eso, Yuyeon solo le dio un golpecito en el flequillo. Halian se quedó helado, sin entender. «Te ves como un idiota», le dijo Yuyeon, explicando que era porque de repente te cortaste el flequillo. Halian, aún atónito, se dio cuenta de que Yuyeon se refería a las marcas de tiza en su cabello que quedaron cuando su compañero lo empujó. Yuyeon, ajeno en la confusión de Halian, lo tranquilizó. «No te preocupes, no va a destruir la ciudad ni te va a matar, es solo un pequeño moretón». Halian se sonrojó, dándose cuenta de que Yuyeon pensaba que las marcas de tiza eran moretones literales en su pelo y que toda la disculpa y el drama eran por esa extraña percepción. La situación era mucho más absurda de lo que había imaginado. Los compañeros que habían presenciado todo el intercambio se comían las uñas mientras murmuraban: «Es la conversación más larga que tuvo Yuyeon», o preguntándose si se irían a las manos. Yuyeon incluso le dio un golpecito en la cabeza a Halian, lo que para ellos fue un signo de acoso y los dejó expectantes. ¿Le devolverá el golpe Halian? Cuando Halian regresó, un compañero le preguntó cómo le había ido, notando que había podido conversar. Halian, con la mirada perdida, solo alcanzó a decir que no pudo evitarlo esta vez, pero que no lo haría de nuevo. Acto seguido, se despidió y dijo que iría al baño, dejando a sus amigos sorprendidos y preocupados. Lo dejó como un zombie, le reclamó la chica al compañero que había instigado la situación, pero él solo se defendió diciendo que ella también lo había estado disfrutando. Mientras se mojaba la cara en el baño, Halian reflexionaba. Si bien le había servido desviar la atención hacia Yuyeon, ahora se daba cuenta de que la mala onda de este nuevo estudiante estaba manchando la imagen de la clase, y peor aún, si seguía así, la gente empezaría a hablar a espaldas de él. Tenía que ser más cuidadoso. Su reputación como el ángel del barrio era demasiado valiosa como para dejar que se viera empañada. Al salir de la escuela, Halian seguía absorto en sus pensamientos, pero el destino tenía otros planes. Cuando llegó a su edificio y se subió al ascensor, se encontró con una cara familiar. Era Baek Yuyeon. La sorpresa fue mayúscula. «¿Por qué esto sigue pasando?», pensó Halian, completamente descolocado. Su plan de mantener la distancia se acababa de ir al tacho.
Ya en casa, Halian, que estaba en pijama con sus auriculares puestos, le comentó casualmente a su mamá que un compañero de clase vivía en su mismo piso. La mujer, emocionadísima, empezó a hacer ejercicios raros de alegría y le preguntó de inmediato cómo era, esperando que se hicieran amigos. Halian, evasivo, solo dijo que no sabía. «Me emocionaste para nada», le reprochó su mamá, a lo que él respondió con una sonrisa que era linda cuando se emocionaba. Ella le preguntó si no era que no le interesaba la clase o si no hablaba con nadie. Él, para calmarla, le dijo que había chateado con sus compañeros un par de veces. Su mamá, feliz, lo abrazó y él, aunque feliz por su entusiasmo, no pudo evitar notar que ella estaba un poco sudada. La mamá, siempre preocupada, le preguntó a Halian si ya no tenía fiebre y si se sentía bien. Él le dijo que sí, que ya estaba mejor. Ella comentó lo lindo que sería que tuviera un amigo que lo cuidara. Halian, irritado por la insistencia, pensó para sí mismo que su madre era un poco tonta por no entender la situación. Justo en ese momento, el padre de Halian llegó a casa, quejándose en voz baja de que nadie parecía notarlo. La mamá, ajena a esto, le contó a su esposo con gran entusiasmo que un compañero de su hijo vivía en el mismo piso. El padre también se mostró sorprendido por la noticia. Halian estaba en la cama, todavía medio aturdido por todo lo que había pasado. Pensaba en Baek Yu-gyeon, a quien consideraba un cabeza hueca. Recordaba haber escuchado el movimiento de gente mudándose hace un tiempo, pero nunca imaginó que sería él. Todavía no sabía si esa coincidencia era buena o mala suerte, porque si bien Yu-gyeon no le había hecho nada directamente, su sola presencia ya lo incomodaba. En su mente se repetía el encuentro reciente en los pasillos del edificio. Halian, buscando ser amigable, le preguntó el número de su departamento, revelando que el suyo era el 502. Yu-gyeon respondió que vivía en el 506. Halian, sonriendo, le dijo que se fuera con cuidado a casa. A lo que Yu-gyeon, con su peculiar lógica, simplemente le señaló que estaban justo enfrente de sus puertas. La interacción lo dejó sintiéndose más irritado, pensando que Yu-gyeon siempre le torcía las palabras y no mostraba ningún interés en acercarse. Mientras tanto, en la casa, su mamá, después de contarle la noticia a su esposo, se acercó a Halian. Le preguntó si había vuelto temprano y si ya había comido. Halian confirmó que sí. Su mamá, con una sonrisa, mencionó que había pensado en comer patas de pollo picantes, una comida que solía elegir cuando estaba estresada, y le preguntó si él también lo estaba. Pero el momento no era para hablar de estrés. La mamá, con su entusiasmo habitual, aprovechó para recordarle todas sus buenas acciones y su época como ángel de Navidad, un tema que a Halian le daba una vergüenza tremenda. Contó cómo en una reunión de padres algunos no lo conocían bien, así que ella se había encargado de mostrarles los recortes de prensa de cuando él era un niño. Halian, mortificado, le preguntó si realmente había hecho eso. Ella le aseguró que sí, con un toque de orgullo, explicando que solo quería que todos supieran lo bueno que era su hijo y lo trataran bien, porque él era su alegría y su orgullo. Halian se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de incomodidad y afecto. La mamá, ajena a su conflicto interno, le propuso comer algo rico para la noche. Al día siguiente, camino a la escuela, el ascensor bajaba al primer piso. Afuera, Baek Yu-gyeon caminaba con su mascarilla, observando el clima y soltando un comentario pesimista sobre que, así como el tiempo mejoraba, esperaba que la basura de la gente también lo hiciera. Halian lo alcanzó y con una sonrisa le preguntó si siempre salía a esa hora, insinuando que así llegarían a tiempo a clases. Yu-gyeon se sobresaltó, preguntándole a Halian qué hacía y por qué lo seguía. Halian le explicó que iban a la misma escuela y como vivían en el mismo edificio, pensó que sería lindo ir juntos. Yu-gyeon sin vueltas le dijo que no era lindo ir juntos porque no somos amigos y que le resultaba incómodo. La respuesta de Halian fue tan directa como sorprendente. Entonces, hagámonos amigos. Yu-gyeon se quedó procesando lo que acababa de escuchar, pensando para sí mismo que Halian no era así de sociable antes. La confusión de Halian fue mayúscula cuando Yu-gyeon, de la nada, le soltó si era cierto que lloraba cuando llegaba tarde. Yu-gyeon, con su actitud de siempre, le dijo a Halian que había salido más temprano de lo normal y que no lo esperara más. Halian, visiblemente molesto, solo pudo decir un ok, mientras Yu-gyeon pensaba que, si se atrasaba por esperarlo, seguro se enojaría y le echaría la culpa. Más tarde, en la escuela, Halian seguía intentando acercarse. Le daba consejos a Yu-gyeon sobre dónde cambiarse para gimnasia, pero Yu-gyeon solo parecía irritado. Halian incluso le preguntó por qué lo buscaba en cada recreo, a lo que Yu-gyeon respondió que, por si acaso, ya que mañana tenían gimnasia. Otros compañeros, al ver esta interacción, se preguntaban qué hacía Halian. El amigo que le había comentado sobre el carácter de Yu-gyeon pensaba que Halian era un buen tipo, preocupado por los demás, aunque admitía que su acercamiento era raro, porque Halian no solía tomar la iniciativa con nadie. Otro compañero sugirió que tal vez era por dinero, a lo que el primero respondió que no, que Halian era el mismo que había devuelto una fortuna que se encontró. Pero Halian estaba con la cabeza en otro lado.
En casa, su mamá lo vio preocupado y de repente le pidió que la acompañara a repartir pastelitos de arroz a los vecinos, una tradición de bienvenida que se habían olvidado de hacer al mudarse. Halian no entendía por qué ahora, pero su mamá insistió que más vale tarde que nunca y que se cambiara el pijama. Ella se encargaría de los pisos de arriba y de abajo, él solo debía ir al de ellos. Pronto se dio cuenta de que era todo un pretexto para que se hiciera amigo de Yugeon, el chico de su piso. Pensó que se lo iba a cruzar por lo menos un año en la escuela y en el edificio, y no quería que sus papás tuvieran que lidiar con la incomodidad por su culpa. Aunque Yugeon lo sacaba de quicio, en el fondo no le parecía un mal tipo. Sin embargo, al llegar a su puerta con los pastelitos, Halian dudó. Recordó lo que le habían dicho de Yugeon, que era agresivo y que lo habían echado de clase. También volvió a su cabeza la idea de que esto era una oportunidad para mostrar por qué era el angelito del barrio. Una excusa para que mejorara la imagen de Yugeon y, de paso, la suya. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Se sentía usado y frustrado, pensando, ¡maldita sea! Al día siguiente, cuando Halian abrió la puerta de su departamento, se encontró con Yugeon esperándolo afuera. Halian se sorprendió, pero Yugeon, con su tono tranquilo, le dijo que había salido temprano por si acaso, pero que él también madrugaba mucho. Luego, para rematar, le preguntó, ¿me estabas esperando? Halian, descolocado, apenas pudo balbucear un algo así. Yugeon le aconsejó que, si iba a esperarlo, al menos tocara el timbre para pasar. Halian, intentando recuperar el control de la situación, sugirió, creo que a estas alturas deberíamos intercambiar números. Pero Yugeon, con una expresión de ¿en serio?, le respondió que ya lo tenía. La sorpresa de Halian fue total. Yugeon, sin decir más, solo lo miró, dejando en claro que ya sabía su número y departamento. El desconcierto de Halian era palpable. Y como si no fuera suficiente, ahí estaba Yugeon, con una caja de mandarinas. Cuando Halian preguntó qué era, Yugeon, con su habitual desinterés, le soltó que eran de su tío y que él debía encargarse de llevarlas a la escuela. No eran un regalo, sino una carga. Halian entendió que lo estaban usando de mandadero, pero en su afán de mantener su imagen, o quizá de seguir intentando un acercamiento, aceptó. Incluso se ofreció a cargar otra caja, sin importar el peso, provocando una pequeña discusión con Yugeon sobre su fuerza. Al final, los dos terminaron cargando las mandarinas camino al colegio. En clase, la aparición de la fruta generó un revuelo. Los compañeros no tardaron en comentar la supuesta amistad entre Halian, dada su reciente cercanía y el hecho de que vivían en el mismo edificio. Cuando algunos le agradecieron a Halian, este trató de aclarar que Yugeon había sido el de la idea, lo que solo irritó más a Yugeon. Internamente, él se decía que no había traído las mandarinas para ser amable, sino para joder a Halian. Él, por su parte, malinterpretó la reacción de Yugeon, pensando que estaba avergonzado y hasta lo encontró más tierno. Mientras Yugeon ya planeaba cómo vengarse, Halian seguía con la idea de que si la imagen de Yugeon mejoraba, él podría finalmente alejarse. En ese momento, un compañero lo llamó. El profesor lo necesitaba para unas fotos promocionales de la escuela. Halian, que no soportaba ser el centro de atención, se alivió al saber que las fotos serían en grupo. El compañero, sin querer, comentó que a Halian no le gustaba el protagonismo. Yugeon, al escuchar esto, sintió que había encontrado un punto débil, una ventaja. Más tarde, mientras un compañero se quejaba de haber tomado demasiadas mandarinas, Yugeon no dudó en ser cortante, diciéndole que a un glotón como él le vendrían bien. El compañero, aunque sorprendido por la agresividad, le preguntó por qué estaba así. La respuesta fue clara, por Halian, a quien no dudó en llamar villano, y le preguntó sobre las famosas fotos promocionales. Yugeon, con una galleta en la boca, explicó que, aunque no lo pareciera, Halian era una especie de celebridad desde la primaria. Los medios lo habían cubierto, y aunque ya no era tan intenso, todo el mundo seguía sabiendo quién era. Era el modelo promocional perfecto, pero también estaba atrapado por esa imagen, con padres del barrio comparando a sus hijos con él. Yugeon lo entendió enseguida. El Ángel de Ire, el apodo que le habían puesto, estaba obsesionado con mantener ese título. Se dio cuenta de que ni siquiera necesitaba esforzarse mucho para fastidiarlo. La situación de Halian ya era una trampa. Mientras Halian intentaba ser amable ofreciéndole una mandarina y preguntándole si quería agua, Yugeon simplemente lo observó, notando que Halian ya se sabía su nombre. Pero su atención se desvió por un momento cuando vio a un grupo de estudiantes revolviendo el pasillo, gritándole a otros que se apuraran para las fotos promocionales, y Halian, visiblemente cansado de la situación. Yugeon, con una sonrisa fría, lo miró irse. Halian, por su parte, al verlo, malinterpretó totalmente su mirada y le devolvió el saludo con una sonrisa y hasta un signo de paz, pensando que ya lo había ablandado. Pero Yugeon, para sus adentros, pensó que era demasiado egocéntrico. La verdad era que Yugeon había comprendido todo.
Sé cómo me ves y cómo planeas usarme. Es repugnante. Ahora que lo sé, nunca volveré a caer en tu falsa amabilidad. Mientras tanto, en el vestuario, otros estudiantes comentaban lo distante y raro que era Hallyan. Yuhyun, que se estaba cambiando a propósito muy lento, escuchaba todo. Cuando Hallyan entró y se sorprendió de verlo solo, Yuhyun no dudó en confrontarlo. «Todos los demás ya se fueron», le dijo Hallyan. «Esos son todos los demás», contestó Hallyan. «¿No es mejor para vos si no me llevo bien con nadie? ¿Si soy espinoso y agresivo y me echan de clase? ¿No es esa la imagen que necesitas que yo tenga?» Hallyan intentó negarlo, pero Yuhyun lo cortó en seco. «Te escuché. La insonorización de nuestro edificio no es muy buena». Escuchar la conversación con su madre sobre forzar la amistad de primera mano lo había fastidiado al extremo. «No me importa si la gente habla a mis espaldas, pero tener que escucharlo yo mismo se siente horrible». Hallyan intentó excusarse, pero Yuhyun no le dio chance. Le amenazó con contarle a toda la clase sobre la conversación con su madre. ¿Todo el mundo sabe cómo usas a los demás para mantener tu imagen? Yuhyun le lanzó a la cara que por su culpa la gente se había burlado de él por ser un poco distante. Después, con un tono burlón, le dijo: «Si te empujé a este extremo, me gustaría disculparme profusamente». Con eso, se dio vuelta y salió del vestuario, dejando a Hallyan completamente mudo y solo. Hallyan se quedó ahí, viendo a Yuhyun alejarse. Parecía que el ángel del barrio se había quedado sin palabras por primera vez. Pero la confrontación todavía no terminaba. Yuhyun, aún furioso, se dio cuenta de que había bloqueado la puerta del vestuario con su cuerpo sin querer y rápidamente se hizo a un lado. Explicó que solo quería una conversación sin interrupciones, no amenazarlo. Hallyan se burló, diciéndole que no estaba asustado. Esto hizo que Yugeon se enojara aún más. Le gritó que dijera lo que quisiera, que ya no le importaba nada. Hallyan, con una calma que a Yugeon le pareció pura provocación, le aseguró que no le afectaba en absoluto si le contaba a la clase lo que había pasado. Incluso lo tocó de la mano para enfatizar que, pasara lo que pasara, no sería su culpa. Yugeon, con su aversión al contacto físico, reaccionó de inmediato y le dio un manotazo, preguntándole si eso era una amenaza. Hallyan, imperturbable, le respondió que se había contenido antes solo porque la atención estaba puesta en él. Concluyó la discusión diciendo que si tenía algo más que decir, que lo hiciera. Yugeon, harto, se dio por vencido, diciéndole que se olvidara, que ya ni siquiera quería seguir hablando por su culpa. Al irse, le lanzó una última puya, diciendo que al menos no había actuado como un farsante esta vez, porque eso sí que le hubiera molestado mucho. Cerró la puerta del vestuario de golpe, dejando a Hallyan completamente solo y pensativo mientras se cambiaba de ropa. Mientras tanto, Yugeon se alejaba, hirviendo de rabia. Se dio cuenta de que no había estado asustado, sino sorprendido por la desfachatez de Hallyan. Pensó para sí mismo que Hallyan era un hipócrita. ¿Cómo se atrevía a sermonearlo? Si quería jugar a ese juego, que lo intentara. Un rato después, ya en el aula, un compañero con cara de chismoso le preguntó a Yugeon por qué Hallyan estaba tan callado. Yugeon, que no podía creer la desvergüenza del compañero, le explicó que Hallyan era un villano. El compañero, extrañado, le contó a Yugeon y a otra chica que la madre de Hallyan era muy especial, que todo el mundo la conocía, incluso en otras escuelas. Al parecer, estaba obsesionada con la imagen de su hijo, orgullosa de él. Cuando Hallyan grabó un especial, su mamá repartió almuerzos y colgó pancartas para promocionarlo, como si fuera una celebridad. Por eso, desde chico, Hallyan se había convertido en una figura pública, con periodistas y fotógrafos por todas partes. La chica asintió, añadiendo que al principio a mucha gente no le gustó, pero que así son las cosas. Ambos compañeros coincidieron en que Hallyan, a pesar de todo, era sincero y amable, y que fingir ser otra persona lo asfixiaría. Yugeon escuchaba todo esto pensativo, empezando a entender un poco mejor la situación de su villano Hallyan. La situación en el aula se puso tensa. Mientras Yugeon escuchaba los murmullos, el compañero que antes había hablado de la madre de Hallyan lo confrontó directamente. Lo acusó de intentar manipular a los demás para hablar mal de Hallyan, insinuando que le había traído obsequios para eso. El compañero afirmó que, si bien la imagen de ángel de Hallyan podía ser una exageración, Hallyan no tenía malas intenciones y que el enfoque tan crudo de Yugeon solo generaba rechazo. Cansado de la discusión, Yugeon se encogió de hombros y dijo que no diría más. Sin embargo, no pudo evitar añadir una punzada final, sonriendo. La idea de que la impecable imagen de Hallyan se desmoronara debía ser aterradora para él. El compañero, molesto, le preguntó a Yugeon qué significaban sus palabras y por qué se iba tan pronto. Yugeon simplemente le respondió que se sentía sucio y se marchaba. Mientras salía del aula, se cruzó con Hallyan. Este, con una sonrisa enigmática, le recordó que le había advertido que no revelara nada. Yugeon, sin dudarlo, lo despachó con un rotundo «déjame en paz». Hallyan, viéndolo alejarse a grandes zancadas, se quedó pensativo. No pudo evitar sentir una punzada de dolor. Reflexionó sobre cómo nunca quiso crecer así, enredado en una imagen que no era del todo suya.
En un instante, su mente lo llevó a una fantasía improbable. Se vio a sí mismo cargando a Yu-Gi-Oh, sonrientes, en una cercanía que en la realidad parecía imposible. ¿Quién hubiera imaginado que las cosas podrían llegar a este punto? La realidad era otra. Yu-Gi-Oh llegó a su departamento y apenas soltó la mochila, se desplomó en el suelo, abrumado por el estrés. La idea de que Hallyan y los demás lo vigilarían lo consumía. Su hermana lo encontró tirado. Preocupada, le preguntó qué quería cenar y qué le había dicho ese amigo al que le había llevado pastelitos el día anterior. Yugen admitió que nunca se los había entregado, los había escondido, evidenciando su conflicto interno y la dificultad de acercarse a Hallyan. Su hermana, ajena a todo el drama, estaba feliz, contándole a Yugen que Hallyan le había dicho que los pastelitos estaban deliciosos. Ella había puesto todo su corazón en hacerlos, esperando que eso ayudara a que Hallyan fuera amable con su hermano. Para Yugen, esa noticia fue un golpe, una mentira que revelaba lo inútil que había sido todo su esfuerzo. Mientras su hermana le ofrecía hacerle sopa y le pedía que descansara, Yugen abrió un cajón para ver su secreto. Los dichosos pastelitos seguían ahí, intactos, generando una explosión de frustración y enojo en él. Al día siguiente en la escuela, Hallyan estaba deprimido, con la cabeza gacha sobre su pupitre. Un compañero lo vio y pensó que debía ser por lo que había pasado el día anterior. Yugen, que seguía en su propio mundo de enojo y malestar, escuchaba a escondidas. El compañero instigador se acercó a Hallyan, preguntándole si se sentía mal y señalando a Yugen como el culpable de su estado. Yugen, todavía con la cabeza baja, sentía cómo la rabia le hervía por dentro. Cuando el compañero instigador sugirió que Yugen estaba actuando así por vergüenza, Hallyan, fiel a su imagen, comentó que quería escuchar a todos. Yugen no pudo evitar pensar que Hallyan solo estaba exhibiendo su lado oscuro. Con el estómago revuelto y el cuerpo agotado, Yugen decidió que no podía quedarse en clase. No podía irse temprano por las ausencias, así que planeó ir a la enfermería durante el almuerzo para descansar. Pero el camino hasta allí, desde el cuarto piso hasta el primero, se sentía como una odisea. Apenas podía caminar, se arrastró por el pasillo vacío, deseando que alguien lo levantara y lo llevara. Al final, agotado, se desplomó contra una pared, demasiado débil para seguir. De repente, una voz familiar le preguntó si estaba bien. Era Hallyan. Él lo miró, agachándose a su lado y ofreciéndole llevarlo a la enfermería. Pero Yugen, con un grito de «vos no», lo rechazó. Le preguntó por qué andaba por ahí sin comer. Hallyan le explicó que había ido a buscar unas mantas para él, que quería dejárselas en el pupitre cuando no hubiera nadie para no incomodarlo. Yu-Geon, sin embargo, solo podía ver la manipulación de siempre. Temblaba de rabia y desconfianza, pidiéndole que dejara de fingir ser amable. ¿Es que intentas echarme sal en la herida o tenés lástima de mí?, le soltó, incapaz de creer en la buena intención de Hallyan. Hallyan, con un suspiro, le aclaró que no le gustaba sentir lástima por nadie y que la verdadera razón de su ayuda era que le daba vergüenza la situación. Extendió la mano para ayudar a Yu-Geon, quien, sorprendido, dudó si Hallyan realmente no estaba fingiendo. Por un momento, Hallyan pensó en la aversión de Yu-Geon al contacto físico, temiendo otro golpe, pero Yu-Geon, demasiado débil para moverse y hasta para hablar, finalmente cedió. «Ayúdame, solo esta vez», le pidió, con un hilo de voz. Hallyan, sorprendido por esa inesperada vulnerabilidad, lo pensó un segundo. Intentó cargarlo en su espalda, pero Yu-Geon, con el estómago revuelto, dijo que no aguantaría la presión. Así que Hallyan optó por cargarlo en brazos, como si fuera una princesa, cubriéndolo con una manta para que nadie lo viera. Yu-Geon se moría de vergüenza y la recriminó que por qué le tapaba la cara, a lo que Hallyan le dijo que usara esa energía para irse antes de que los viera alguien. Justo en ese momento, un grupo de compañeros los vio. Uno de ellos, el mismo que había instigado antes contra Yu-Geon, lo señaló y le preguntó a Hallyan si él era de primer año. Hallyan, intentando disimular, explicó que llevaba a un amigo enfermo a la enfermería. Los compañeros empezaron a bromear, preguntándole si era su novia o un touch and go, ya que lo llevaba como si fuera una princesa. Hallyan, incómodo, se rió y repitió que solo era un amigo, mientras Yu-Geon, debajo de la manta, se moría de rabia y pensaba, ¿a quién le importa eso ahora? Hay una persona enferma aquí. Cuando otro compañero preguntó si era un chico, Hallyan sudó frío. Intentó convencerlos de que las chicas también usan pantalones, pero internamente se preguntó si no sería mejor que pensaran que era una chica. Frustrado, Hallyan agarró al compañero por el brazo y le dijo que dejaran de hablar tonterías, que había alguien enfermo. En voz baja, casi susurrando, le dijo que no podían descubrir algo. Fue ahí cuando el compañero rubio reveló, «Mi hermano mayor, el que estoy saliendo, está en esta clase». Luego, como si nada, preguntó, ¿a quién le importa quién sale con quién? ¿Vamos a salir? Hallyan se quedó helado. ¿Un hermano mayor? Yugen, aún envuelto en la manta, asintió, confirmando que sí tenía un hermano. El compañero rubio continuó, ¿es Baek Kyongbin, el senior que también vi ayer? Y sin esperar respuesta, cambió de tema y pidió 1000 wones para comprar algo de comer. Hallyan sintió un escalofrío. Kyongbin. Con un arg, apretó a Yugen contra él, cubriéndolo más. No pueden enterarse de esto.
Yugen, confundido, preguntó por qué, que sería más cómodo si fuera alguien que conocía. Ha Lian lo miró con desesperación. ¿Vos querés que tu familia vea esta mierda?, le soltó, temiendo que su relación secreta con Kyongbin fuera descubierta. Mientras intentaba huir, el compañero rubio los persiguió, insistiendo en los 1000 wones. Yugen, desde su escondite en la manta, le dijo a Ha Lian que dijera que no tenía, pero Ha Lian, harto de la situación, le ordenó al compañero que revisara su bolsillo izquierdo, dándole el dinero solo para que los dejara en paz. Yugen, todavía escondido bajo la manta, se quejó de la vergüenza, pero ya era tarde. Ha Lian, con una mezcla de fastidio y alivio, le entregó el dinero al compañero rubio, que lo tomó contento y se disculpó con el amigo enfermo antes de preguntar a qué curso iba Ha Lian para devolvérselo. Pero Ha Lian ya no estaba para charlas. Sin perder un segundo, se fue escaleras abajo, alejándose rápidamente del compañero. El compañero rubio se quedó un poco confundido. ¿Tan rápido se fue? ¿Será que se asustó de que un sanbei del club de atletismo le pidiera plata de repente?, se preguntó mientras guardaba el billete. Pero algo más le llamó la atención. La manta que cubría a Yugen le parecía familiar. Mientras tanto, Ha Lian finalmente llegó a la enfermería con Yugen, solo para darse cuenta de que no había nadie. Con el chico ya en una de las camas, Ha Lian le preguntó si tenía algún medicamento digestivo en particular que le viniera bien, de todos los que había. Yugen, todavía pálido y visiblemente agotado, solo respondió que no, que cualquier cosa estaría bien. Ha Lian le alcanza un vaso con agua y unas pastillas, pero Yugen parece estar en otro mundo, pensando en el tacto de la mano de Lian. Lian lo nota ido y le pregunta si está muy cansado, pero Yugen evade la pregunta. De repente, Lian lo confronta. ¿Estuviste pensando en lo que te toqué? Yugen se altera y le exige que se calle, pero Lian insiste en saber si de verdad le da tanta curiosidad. Yugen, nervioso, le dice que lo deje pasar, pero Lian necesita saber la verdad. Yugen se disculpa, aunque no sabe por qué, e intenta quitarle importancia al asunto. Pero Lian no se lo permite y lo reprende por intentar ser amable cuando es él quien debería estar disculpándose. La tensión escala hasta que Yugen le agarra la corbata a Lian, preguntándole si eso amerita una disculpa. Lian le dice que sí, que hay motivos para disculparse, y lo deja decidir si acepta o no sus disculpas. Pero Yugen insiste en que no puede simplemente ignorarlo, a lo que Lian responde que él es quien debería estar pidiendo perdón. Finalmente, Lian admite que no explicó las cosas bien y que lamenta haberlo avergonzado. Reconoce que actuó con malas intenciones al acercarse a él. Yugen, sorprendido por su objetividad, le pregunta si alguien le contó algo. Lian explica que normalmente no es así, pero que ayer se puso testarudo y le pregunta si es por su personalidad. Yugen, algo avergonzado, le dice que lo dejen así, que solo lo está haciendo porque le duele el estómago por su culpa. Le pregunta, con genuina sorpresa, si está enfermo por su culpa. Yugen le explica que su malestar se debe más al estrés que a sus sentimientos, y que el dolor de estómago fue por haberse comido todos los pastelitos de arroz que le iba a dar, después de escucharlo. Manipularlo. Ha Lian se sorprende al enterarse de los pastelitos y se disculpa por sus intenciones anteriores. Aunque Yugen se siente un poco mejor por la distracción, todavía está frustrado con Ha Lian. Le reclama, molesto, que no lo esté tratando como un tonto. Ha Lian, con una sonrisa que no llega a convencer del todo, le ofrece ayuda si se vuelve a sentir mal, pero Yugen lo rechaza tajante. Solo necesitó su ayuda hoy, y eso no quita que siga siendo una molestia. Ha Lian, como si nada, cambia de táctica. Con una seguridad un poco descarada, le dice que no le importará lo que piense de él a partir de ahora, y hasta se atreve a sugerirle que, como Yugen no tiene otros amigos, ahora tendrá que pasar tiempo con él. Yugen, al escuchar esto, se siente abrumado. Piensa que fue una locura aceptar ayuda de ese idiota y que debe alejarse de inmediato. Mientras tanto, los pasillos de la escuela se llenan de chismes. La gente comenta a viva voz cómo Ha Lian se saltó la comida y fue visto aferrándose a alguien en un encuentro secreto. Las habladurías se extienden como reguero de pólvora, transformando el suceso en un escandaloso rumor. Ha Lian tiene novia. Al día siguiente, en casa de Yugen, su hermana se sorprende al ver a alguien en el interfono tan temprano. Es Ha Lian. La hermana, encantada, lo describe como un chico lindo de piel radiante. Yugen, recién levantado y confundido. Es Ha Lian, quien ya está sentado a la mesa, desayunando con toda la familia, como si fuera uno más. Le pregunta a su hermana qué hace en su casa. Ella le explica que vino preocupado porque estuvo enfermo la semana pasada. Su padre, indulgente, le prepara más tostadas y hasta sugiere que Ha Lian puede venir cuando quiera, ya que viven en el mismo piso. Para colmo, la madre de Yugen, con total inocencia, le pregunta a Ha Lian si le gustaron los pastelitos de arroz, desatando el pánico interno de... Ha Lian, sin perder su pose de ángel, asegura que estaban deliciosos y pide disculpas por no haber traído nada a cambio. La madre de Yugen, encantada, insiste en que no hace falta, solo agradeciendo que se lleve bien con su hijo. Incluso la hermana de Yugen se suma ofreciéndole más tostadas y leche. Yugen, mientras se cepilla los dientes en el baño, no puede creer la situación. Se siente un completo extraño en su propia casa, observando cómo Ha Lian se gana a su familia con una facilidad pasmosa. A pesar de todo, se siente aliviado de haber hablado de los pastelitos con Ha Lian antes, aunque todavía no entiende por qué sigue ahí. Al despedirse, Ha Lian agradece efusivamente la comida y promete volver.
La familia de Yuyeon lo invita a regresar cuando quiera. Juntos, Ha Lian y Yuyeon salen de la casa. En el camino a la escuela, Ha Lian, con su típica sonrisa, le hace un comentario inesperado a Yuyeon. «Tus pijamas eran lindos». Yuyeon, molesto, le aclara que eso no es lo que quiere escuchar. Ha Lian insiste en que de verdad se preocupó por él, pero Yuyeon no le cree ni una palabra. Con una mezcla de enojo y desconfianza, Yuyeon lo confronta, y Ha Lian termina por confesar su plan original, ganarse a sus padres primero. Aunque rápidamente se retracta, diciendo que también hubo una preocupación genuina. La conversación sigue escalando. Ha Lian le dice que sus padres son más abiertos que él, a lo que Yuyeon responde que si tiene una mala personalidad, entonces Ha Lian debería alejarse. Yuyeon se frustra, diciéndole que lo odia y que es una molestia, expresando su hartazgo. Ha Lian entonces cambia el tono, admitiendo que no quiere que lo vea como alguien puramente calculador. Asegura que a pesar de sus intenciones iniciales, empezó a sentirse cómodo con Yuyeon y a tomarle cariño. Sin embargo, no pierde la oportunidad de señalar que Yuyeon no parece ser de los que hace amigos fácilmente. Yuyeon le pregunta si hace esas observaciones vergonzosas a todos. Ha Lian responde que no es de guardarse las cosas, lo que lleva a Yuyeon a bromear sobre el karma. La discusión toma un giro más serio cuando Ha Lian menciona que no importa cuánto intente, siempre hay alguien que lo ayuda a mantener su imagen de santo. Yuyeon siente que lo está culpando a él. Ha Lian, con una sonrisa, le dice que no se preocupe por lo que piensen los compañeros, que esas cosas pasan rápido. Pero Yuyeon lo interrumpe, diciéndole que él y Ha Lian son diferentes, que la escala de sus problemas es distinta. Llegan a la escuela. En la entrada, Ha Lian le pregunta a Yuyeon por su hermano, Kyongbin, si vive en los dormitorios. Yuyeon le explica que sí, que está allí como estudiante especial desde el año pasado y que su familia se mudó después de su graduación. Ha Lian comenta que es una lástima que no se vean seguido, refiriéndose a su encuentro de la semana pasada. Yuyeon, sin dudarlo, responde que no quiere volver a toparse con él de esa forma. Al entrar al aula, el murmullo de los estudiantes se calla de repente. Con una sonrisa confiada y una mano en el hombro de Yuyeon, Ha Lian le susurra: «No te preocupes, creo que es por mí, no por vos». Yuyeon, aún más incómodo, se queda sin palabras. Yuyeon ni siquiera sabe qué contestarle a Ha Lian, cuando de repente unos compañeros los encaran. «¿Qué me venís con eso, Ha Lian?», grita uno indignado. Le reclaman ser un gato silencioso, un traidor arrogante y astuto, y le preguntan cómo pudo hacer lo que hizo a sus espaldas. Ha Lian, con cara de no saber nada, se hace el desentendido, mientras Yuyeon lo mira confundido, preguntándole de qué estaban hablando. Pero el compañero no se calla, lo regaña por esconderles que tenía una novia. Ha Lian, sorprendido, pregunta por la fuente del rumor, que ya corría por toda la escuela. Las voces se multiplican, confirmando que la noticia ya está por todos lados. «Yo lo escuché de la hermana de una compañera», «yo de un zambé del club». Incluso una chica se lamenta porque tenía planes de quitárselo a su novio si terminaban. Yuyeon, a un lado, solo piensa: «¡Qué basura!». Él no entiende tanto alboroto por una sola novia. «Ha Lian, vos antes me dijiste que éramos diferentes, ¿no?», piensa Yuyeon. «Vos sos una unidad escolar y yo solo una unidad de clase, ¿es eso?». Ha Lian, mientras tanto, sigue sonriendo con esa cara de póker, esperando que todos se calmen y pensando en cómo se pudo haber propagado el rumor si nadie vio la cara de la persona involucrada. El compañero que lo encaró no tarda en darle la respuesta. Él estaba abrazado con alguien que tenía una manta espantosa cubriéndole la cara. Y enseguida lo señala a Yujeon. «¡Vos!», gritan los dos, Ha Lian y Yujeon, sorprendidos por la acusación. Ha Lian trata de desviar el tema, diciendo que es un malentendido, que los rumores son exagerados. Pero el compañero insiste en que no es nada romántico y le pregunta a Yujeon por qué está tan avergonzado, qué sabe él. Yujeon, a la defensiva, dice que están haciendo un lío por nada, pero el compañero le asegura que el rumor tiene a todo el primer año patas para arriba. Él saca un papel comentando que si encontraran al dueño de la manta, sabrían la verdad enseguida. De repente, el protagonista con lentes que venía caminando golpea la mochila de Yujeon. Un silencio incómodo se apodera de todos. El protagonista, con una mirada seria, se dirige a Yujeon. «Mira, te la estoy haciendo fácil, ¿me oíste? No te pases de la raya. ¿Tenés idea de lo molesto que estuve el fin de semana?». Y luego, con un tono más grave, le pregunta: «¿Cómo te atreves a sacarme a mi Mary?». Los otros estudiantes susurran, confundidos, especulando sobre un amorío, una relación prohibida, o si Ha Lian le había robado la novia extranjera a alguien. Ha Lian, con una sonrisa que no le llega a los ojos, se vuelve hacia Yujeon. «Tendrías que haberte encargado bien de ellos», le dice, con un tono burlón. Yujeon lo mira atónito. El protagonista con lentes se voltea indignado hacia Ha Lian, preguntándole cómo se atreve a decir eso después de que él se los quitó mientras dormía. La conmoción en el pasillo aumenta. Ha Lian, visiblemente confundido, cuestiona la palabra quitó.
Yugeon, ya harto, mira al protagonista con lentes con ojos furiosos. ¿Qué? ¿Por qué me miras como si fuera un bicho?, le increpa el protagonista. ¿Y se supone que te tengo que mirar con una sonrisa ahora?, le devuelve Yugeon con un tono cargado de sarcasmo. Lian, entre los dos, solo logra decir: «En serio, no entiendo qué está pasando». El protagonista, furioso, llama a Yugeon un mocoso descarado. En medio del caos, una voz en off, con la forma de un chibi del protagonista, que sostiene un cartel con un 19, pregunta si esto debería ir en la portada de su próxima publicación, mientras Lian, también en chibi, pregunta por qué lleva eso encima. El protagonista chibi responde: «Es que estamos demasiado desordenados». Humirille sigue cuestionando a Lian, que parece confundido y un poco asustado. Humirille lo acusa de haberle quitado a su Mary, pero Lian rápidamente aclara el malentendido. La Mary de la que habla Humirille es de hecho una manta. Él la había sacado a secar, pero se voló y la salvó de perderse. Es más, hasta juró que había pedido permiso a Yugeon, que en ese momento estaba dormido en la sala del club, y solo balbuceó un «haz lo que quieras». Humirille, después de procesar la explicación, se muestra sorprendido, y aunque su enojo inicial baja un poco, le reprocha a Lian no haberle contado antes, mientras le pregunta si está bien, mostrando una extraña mezcla de irritación y preocupación. Yugeon, que ha estado observando todo desde lejos, no puede creer la situación. No entiende la actitud de Humirille, a quien ahora identifica como Humirille Sanbe, y lo ve como alguien bastante agresivo por cómo dispersa a la gente alrededor. Su opinión sobre Lian también empeora, viéndolo como un arrogante. Mientras tanto, Lian le dice a Humirille que tiene que ocuparse de una cosa más molesta antes de irse: promocionar el club. Pero su forma de promocionar es bastante peculiar. Agarra unos folletos y en lugar de ponerlos a la vista, los esconde por completo debajo de otros papeles en el tablón. Para rematar, se dirige a un pequeño grupo de estudiantes y con una sonrisa forzada les dice que no vayan al club porque solo él lo va a usar. Yugeon, presenciando esta escena, concluye que Lian es un patán y un matón. Lian, indiferente, despacha a los estudiantes con insultos. Justo cuando Humirille se va, todavía molesto, le pregunta a Lian sobre los rumores de que está saliendo con alguien. Lian, harto de todo, le grita que se largue. Lian se queda solo en el salón, con la mirada perdida, mientras Yugeon sigue observándolo desde la distancia. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, dejando claro que el drama entre ellos no había hecho más que empezar. Lejos de calmarse, Lian le recriminó a Humirille que siguiera hablando de chismes que ya se habían aplacado, mientras Yugeon los observaba, sorprendido por el arranque de Lian. Más tarde, en el salón, Yugeon estaba frustrado. Solo era lunes y ya sentía que el día no terminaba. Quería que el lunes, o idealmente toda la semana, simplemente desapareciera. Para desahogarse, le dio unas pataditas a Lian por debajo del pupitre. Al principio, Lian le siguió el juego sobre lo horrible que era el lunes, pero se pasó de la raya al sugerir que desaparecieran todos los días de la semana, algo que Yugeon consideró exagerado. Mientras tanto, Humirille sentía que las indirectas de Lian iban dirigidas a él, pero Lian lo despidió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Humirille se quedó pensando si Lian revelaría los detalles de la manta Mary a los demás, pero Lian, con su típica habilidad para manipular la situación, le dijo a la clase que no estaba saliendo con nadie, pero sí le gustaba a alguien. Cuando los compañeros lo presionaron sobre si había confesado, Lian respondió, con un tono dramático, que había sido rechazado porque la manta que les había prestado, su querida Mary, la consideraban horrible. Pidió que dejaran de hablar del tema. Los demás, incluido Humirille, se compadecieron de él y cambiaron de tema, aunque Yugeon, escéptico, notó la sonrisa falsa de Lian y pensó que algo raro pasaba con él. De la nada, Lian se acercó a Yugeon y le dijo que fueran a comprar pan. Yugeon, confundido, señaló que apenas terminaba la primera hora de clases. Lian insistió con una excusa un tanto ridícula, diciendo que Yugen le había arruinado el desayuno. Aunque Yugen ni siquiera desayunaba, no le quedó otra que acompañarlo. Una compañera de clase los vio salir y se sorprendió. Les preguntó por qué, si antes habían tenido problemas, ahora parecían tan cercanos. Lian, con un aire de superioridad, le respondió que si había perdido la cabeza y que si eso le parecía cercanía, mientras Yugen solo podía quejarse por lo bajo. La compañera, sin entender la dinámica, concluyó que Lian, después de todo lo que había pasado, ahora estaba siendo robado o aprovechado por Yugen. Los chismes sobre la extraña relación de Lian seguían creciendo, y en los pasillos de la escuela, la gente ya especulaba si el intocable Lian tenía un punto débil. Los compañeros no se explicaban por qué de repente se mostraba amable con Yugen, llegando incluso juntos a la escuela. El amigo de Lian, desconcertado, confesó que ni él entendía qué pasaba. Para escapar de las miradas, Lian arrastró a Yugen a un pasillo apartado, cerca de la cafetería, pero sin intención de ir a comer. Yugen, irritado, le preguntó por qué lo había llevado ahí, a lo que Lian respondió que era obvio que no era para buscar pan.
Yugen, con un suspiro, cerró una puerta de cristal para asegurar su privacidad. Halian, con una sonrisa burlona, lo felicitó por su iniciativa, agregando que era necesario para evitar que todos los curiosos espiaran, ya que él, Halian, atraía demasiada atención. No pudo evitar bromear con la cara de fastidio de Yugen, deseando que tuviera un espejo para verla. En medio de la tensión, Halian le preguntó a Yugen por algo que había dicho antes. Yugen, sin rodeos, le preguntó si se refería a la persona que le gustaba, lo que desató una reacción inesperada en Halian. ¿Rechazado? ¿Desde cuándo la relación de ellos era tan extraña? Halian se sintió frustrado, explicando que su intención no era que se malinterpretara como una declaración romántica, sino simplemente que ya no le disgustaba su presencia. Él había intentado ser honesto a su manera, y ahora Yugen estaba mezclando las cosas. Halian se enredó en una explicación complicada, diciendo que si bien no quería que los vieran juntos, tampoco quería ocultar todo el asunto. Argumentó que Yugeon podría haber inventado una excusa sencilla, como que ayudaba a alguien enfermo. Pero luego rectificó, añadiendo que si se supiera la verdad, la noticia podría llegar a Kyungbin, el hermano de Yugeon, y a él no le gustaría nada eso. Incluso imaginó que los curiosos revisarían los registros de la enfermería, una idea que le provocaba mucho miedo. Yugeon solo pudo escuchar, sin poder rebatir la lógica retorcida de Halian, quien parecía convencerse de sus propias fantasías. A pesar de toda su dramatización, Halian insistió en que ya no había problemas y que Yugeon no estaba involucrado en nada. Pero Yugeon, aún molesto, le preguntó por qué lo había sacado de clase tan abruptamente. ¿Qué es lo que tanto te molesta?, le preguntó Halian, con una expresión de desconcierto fingido. Yugeon, visiblemente frustrado, finalmente soltó lo que le molestaba. No le había gustado para nada la confesión de Halian, ni la forma en que éste había inventado una historia para evitar la situación. Era un sentimiento de molestia que no podía ignorar. Halian, al escucharlo, se preguntó a sí mismo por qué Yugeon estaba tan molesto, y luego, con una sonrisa de falsa iluminación, afirmó saber la respuesta. «Vos no querés que te muestre sentimientos más allá de la amistad, ¿verdad?», le dijo Halian, con un tono condescendiente. Luego, con una sonrisa radiante y una expresión de alivio exagerada, le aseguró a Yugeon que no tenía de qué preocuparse, que él se encargaría de que sus buenos sentimientos nunca tuvieran intenciones más allá de la pura amistad. Yugeon, aturdido y sin saber qué decir, solo pudo murmurar un «¿qué?» y un «oh», mientras Halian daba por arreglado el asunto y lo urgía a volver a clase antes de que sonara la campana. Yugeon, aturdido y sin saber qué decir, solo pudo murmurar un «¿qué?» y un «oh», mientras Halian daba por arreglado el asunto y lo urgía a volver a clase antes de que sonara la campana. Pero las frustraciones de Yugeon no se iban tan fácil. Se sentía completamente manipulado por Halian, y para colmo, este último no tardó en preguntarle por su cercanía con Hu Mirie-sunbei, cuestionando si no le afectaría su reputación andar con alguien así. Yugeon, que ya lo percibía como agresivo, le preguntó si Mirie-sunbei no era un matón, a lo que Halian, con una sonrisa de esas que te hacen dudar, lo negó rotundamente. Sin embargo, no dudó en admitir que Mirie era un poco raro y que todos lo evitaban, sugiriéndole a Yugeon que mejor pasara tiempo con él en vez de con Halian. Esa conversación encendió una bombilla en la cabeza de Yugeon. Si hasta Halian lo evitaba, y si Hu Mirie-sunbei era tan raro, pero no un matón, quizás si se acercaba un poco a él, ¿Halian lo dejaría en paz? La idea le pareció perfecta. Después de todo, con la diferencia de grados, no tendrían que verse demasiado. Mientras le daba vueltas a su plan, Yugeon se fijó en un cartel promocional de un club colgado en la pared. Era un folleto un tanto oscuro y misterioso que le hizo pensar en una especie de pseudo-religión. Justo en ese momento, un profesor lo interrumpió, preguntándole por qué no estaba sentado si ya había sonado la campana, y de paso, le pidió a Halian que pasara por la sala de orientación vocacional después de la asamblea. A Yugeon le quedó la espinita de la curiosidad, así que más tarde volvió para investigar el club. Aunque era una actividad escolar, el secretismo y los ruidos extraños que venían de la sala, la número 104, le resultaban bastante sospechosos. Al golpear la puerta, un cortinaje se movió y se abrió un poco. Yugeon se encontró con un espectáculo digno de una comedia de enredos. En una escena caótica, Hu Mirie-sunbei estaba en el suelo, con lentes, y otra persona con un palo gritaba desesperada que cerraran la puerta. Para colmo, el propio pie de Yugeon había aterrizado sobre el pobre Mirie, quien clamaba por ayuda mientras el otro chico le gritaba a Yugeon que cerrara la puerta de inmediato. Yugeon no sabía qué hacer ante semejante situación. Mientras tanto, en la sala de orientación vocacional, el profesor le preguntó a Halian si estaba siendo acosado. Halian, con una sonrisa forzada, negó cualquier problema serio, minimizándolo a pequeños inconvenientes con Bak Yugeon. Pero internamente, Halian se preguntaba cómo el profesor se había enterado de todo, ya que incluso le había preguntado si le habían robado dinero, en referencia a la Mary la Manta. Peor aún, una imagen en su mente le reveló que algunos compañeros habían estado esparciendo el rumor de que Yugeon era quien animaba el conflicto con Halian. El profesor, sin creer del todo la historia de Halian, le preguntó si lo estaban extorsionando, a lo que Halian respondió, visiblemente alterado, que no había absolutamente nada de qué preocuparse.
Pero el profesor, con una mirada sagaz, no se quedó conforme y cambió el rumbo de la conversación. ¿Y si el problema no era Yugeon, sino Hu Mirrie Sunbei? ¿Lo estaban extorsionando para que se uniera a su club? Halian, sorprendido, negó cualquier cercanía con Mirrie. El profesor, quejándose de que el club de Mirrie era más un fantasma que un club de verdad, soltó que le preocupaba ver a un alumno ejemplar como Halian metido ahí. Encima, el bendito Mirrie le había mandado hacer un folleto horrible para promocionar el club, con el nombre del profesor grabado. Ahí, a Halian le cayó la ficha. Él jamás se había inscrito en ese club. El profesor le mostró la hoja de registro que Mirrie había presentado, confirmando que había usado su nombre para cumplir con el mínimo de miembros. Halian, furioso, recordó las insistentes invitaciones de Mirrie a su club, que antes le habían parecido solo raras. El profesor, dándose cuenta del engaño, le pidió disculpas por haber dudado de él. El profesor le dijo a Halian que se fuera, que él mismo hablaría con Mirrie, pero Halian, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, pidió ser él quien hablara primero. Cuando el profesor le preguntó si le preocupaba a Mirrie, pese a que lo había usado, Halian respondió con un «No, señor», que heló la sangre. Y así fue como Halian llegó a la sala 104, el cuartel secreto de Hu Mirrie. Adentro, Mirrie estaba tirado en un sillón, leyendo un libro, y un tercer chico, con un palo en la mano y una expresión seria, le decía a Mirrie que le iba a robar el alma. La escena ya era bastante extraña cuando de repente Yugeon entró por la puerta. Yugeon se quedó tieso, sin entender qué pasaba. El chico del palo empujó a Halian diciéndole que se encargara del recién llegado. Halian, con un pie sobre Mirrie, quien estaba tirado en el suelo pidiendo ayuda, intentó despachar a Yugeon con un comentario despectivo sobre bichos dañinos. Yugeon, ajeno a la riña, solo veía a Halian pisoteando a Mirrie. ¿Por qué estás pisando a alguien mientras lo golpeas?, preguntó Yugeon, confundido y molesto. Mirrie intentó defenderse, balbuceando que había una razón para todo el caos, pero Halian, todavía con el pie sobre él, no le dio respiro, mientras pensaba en cómo excusarse y que en realidad Mirrie era el culpable de todo. Halian, por su parte, se sentía presionado. No quería que Yugeon se llevara una mala impresión después de todo lo que había avanzado en su relación. Tenía que explicar la situación lo mejor posible, aunque el chico del palo parecía más interesado en huir, intentando irse sin decir una palabra. «Me voy primero», soltó el chico. Yugeon lo frenó. ¿Así nomás te vas a ir? Ante la insistencia, el chico del palo se desarmó en llanto, desconcertando aún más a Yugeon. El que recibió la paliza fue él, pero ¿vos sos el que llora?, preguntó Yugeon, incrédulo. Mirrie, desde el suelo, explicó que al chico se le ponía la mente en blanco y empezaba a llorar cuando no encontraba qué decir, aunque era raro que huyera de la situación. Yugeon, sin andarse con rodeos, le preguntó a Mirrie si había algo entre ellos. Mirrie pensó que Yugeon había querido acercarse a él para usarlo como escudo contra Halian. Pero el mismo Yugeon le aclaró que no le gustaba dar vueltas y que por lo que había visto, Halian parecía detestar a Mirrie más que sentirse incómodo. Mirrie se sintió aliviado de que Yugeon, al ser nuevo, no supiera nada de los rumores sobre él o sobre Halian, lo que le daba una ventaja. Yugeon, ignorante de los cálculos de Mirrie, revisó el folleto del club. Le pareció raro el nombre «Encontrar una gema entre las piedras» y más aún su descripción, que sonaba a cualquier cosa menos a un club normal. Mirrie, con una sonrisa, recitó la misión del club, algo sobre buscar y desarrollar egos ansiosos. Yugeon no se lo creyó y lo encaró. «Parece que te inventaste todo esto para armar un club que no hace nada». Mirrie preguntó si era tan obvio. Yugeon remató, «Un poco». Para disipar las dudas, Mirrie le aseguró que no era ninguna secta ni esquema piramidal, aunque admitió haber ofrecido un sacrificio a los espíritus en la sala una vez. Yugeon se quedó en shock. Mirrie explicó que era un modelo de cerdo demasiado realista y que solo quería orar por la paz, pero eso le había ganado la reputación de loco o miembro de un culto entre los estudiantes. Yugeon confirmó para sí mismo, totalmente un chiflado. A pesar de todo, Yugeon propuso unirse al club, incluso si Mirrie solía bloquear a los nuevos miembros. Mirrie lo pensó un momento y, para sorpresa de Yugeon, aceptó sin dudar. Yugeon, desconcertado por la facilidad, le preguntó por qué. Mirrie le dijo que se esperaba un rechazo por su forma tan directa de pedirlo, y que en realidad le resultaba interesante que Yugeon se hubiera acercado a él con la intención de deshacerse de Halian. Después de todo, Mirrie quería mantener ese espacio solo para él. Mirrie siguió insistiendo en que la propuesta de Yugeon le parecía interesante, lo que molestó a este último. Le dijo que no era un miembro oficial y que se fuera, a lo que Yugeon, ya harto, respondió que se iría si no lo seguía molestando. Pero la sonrisa de Mirrie se borró de golpe cuando Yugeon soltó la bomba. Halian también era miembro del club. Mirrie, que antes temía que Halian se fuera por la escena que había armado, se dio cuenta de que ahora tenía una excusa perfecta para mantenerlo cerca. Aunque fingía incomodidad, la verdad es que esto le venía de perlas. Mientras tanto, en otro lado, Kyunbin llegaba a casa. Su mamá lo recibió y notó que volvía a usar lentes, asumiendo que había estado estudiando. Él le dijo que era por tener los ojos secos de tanto mirar pantallas. La mamá le aconsejó cuidarse la vista, mencionando a Mire y cómo su visión había empeorado por el celular.
El solo nombre de Mire le causó una punzada interna a Kyung-bin, quien le confirmó a su mamá que Mire estaba bien, tan bien que prácticamente vivía en la escuela. La conversación derivó hacia Yugeon. La mamá de Kyung-bin preguntó si seguía siendo frío con todos, a lo que Kyung-bin defendió a su hermano, explicando que era un poco rudo y sensible, pero que en realidad la gente se hacía una idea exagerada de él por sus reacciones del primer día. Se sintió un poco culpable al pensar en cómo Yugeon lo veía a él, y se preguntó si, sin darse cuenta, le había tomado cariño. Su mamá, dándole ánimos, le dijo que no se detuviera, que Yugeon incluso podría beneficiarse de su reputación si se mantenían cerca. Kyung-bin, reflexionando sobre el peso de las expectativas de su madre y su propio deseo de encajar, decidió que no se rendiría. Prometió esforzarse para llevarse bien con sus compañeros y aliviar la preocupación de su mamá. Esa noche, cuando Kyung-bin ya estaba en casa, sonó el timbre. Al abrir, se encontró con Yugeon, vestido con su uniforme escolar. Kyung-bin se sorprendió, sintiendo una mezcla de culpa y molestia por la situación de Yugeon, pero este, con una sonrisa pícara, le dijo que esperara un momento mientras terminaba de alistarse, y de paso lo molestó con un «¿No vas a llorar, no?». Kyung-bin, indignado, le reclamó que había estado esperando el momento para decir eso, mientras Yugeon se reía a carcajadas. Entonces, Kyung-bin, bajando la voz, le preguntó si podía guardar un secreto. Yugeon, haciendo el sordo a propósito, lo incitó a hablar más fuerte. Kyung-bin, frustrado, le contó sobre lo que había pasado con Mire el día anterior y cómo había llorado. Yugeon siguió con el juego, fingiendo no entender, disfrutando el papel de burlarse de su hermano y sintiendo cómo toda la mala vibra se le iba del cuerpo. Kyung-bin, avergonzado al máximo, le suplicó a su hermano que no contara nada de lo sucedido con Mirie. «Aún me cargan por haber llorado en secundaria por llegar tarde. ¿Podés guardar esto en secreto?», le dijo. Yugeon, que se estaba divirtiendo un montón con la reacción de su hermano, lo miró con una sonrisa apenas contenida. Kyung-bin incluso se quejó de que las flores de cerezo estaban floreciendo antes de tiempo, echándole la culpa al calentamiento global con tal de desviar la atención de su evidente bochorno. Yugeon, después de un momento, se puso su mascarilla como si la escena fuera demasiado para él, y le aseguró a Kyung-bin que no iba a decirle nada a nadie. De hecho, le confesó que hasta le había mentido a su mamá por unas tortas de arroz para demostrar que era bueno guardando secretos. Se rió, diciendo que solo lo había estado molestando porque sus reacciones eran muy graciosas. Kyung-bin, aliviado, le dio las gracias, admitiendo que pensó que lo amenazaría con eso. Yugeon, por dentro, se dio cuenta de que se le había pasado la oportunidad de usar esa información para chantajearlo un poco, pero ya era tarde. En ese momento, Yugeon cambió de tema, preguntándole a Kyung-bin por qué había ido al club el día anterior. Kyung-bin le respondió con evasivas, pero también le preguntó a Yugeon por su propia presencia allí, dejando la conversación en un misterio para ambos. Más tarde, en la escuela, Ha Lian se encontró con Kyung-bin. Este último lo saludó con alegría y, como de costumbre, no perdió la oportunidad de molestarlo con su imagen de ángel frente a los profesores. Ha Lian intentó quitarle importancia, pero Kyung-bin, insistente, le ofreció acompañarlo, ya que estaba aburrido. Fue entonces cuando Kyung-bin vio el formulario de baja del club en la mano de Ha Lian. Sorprendido, le preguntó cuándo se había unido a un club y le reprochó que le estuviera ocultando cosas, hasta insinuó que Ha Lian estaba empezando a gustar de alguien. En un arrebato, Kyung-bin soltó que él mismo había terminado con su pareja Sub-chi, solo para darse cuenta de que acababa de decir algo que no debía. Ha Lian, asombrado, le recordó que hacía poco estaban celebrando su aniversario número 22. Kyung-bin, avergonzado, se negó a dar más detalles, mientras Ha Lian pensaba en lo mucho que Kyung-bin se enojaba cuando lo molestaban. Decidieron ir a un lugar más tranquilo para hablar antes de la asamblea. Mientras tanto, Ha Lian se quedó pensando en Yugeon, sintiendo que lo había estado ignorando un poco últimamente y que incluso le había causado daño. En ese momento, le llegó un mensaje al celular. Era de Hu Mireye Sunbe. La imagen mostraba a Mireye sonriendo con Yugeon a su lado, ambos con filtros de orejas de gato. El mensaje preguntaba si Ha Lian ya había entregado el formulario de baja del club, evidenciando que Mireye estaba al tanto de sus intenciones y quería retenerlo. Pero la sorpresa fue aún mayor. Otro mensaje, o una revelación posterior, dejó claro que Yugeon no solo no había retirado su solicitud, sino que se había unido al club. Ha Lian se quedó helado, su mente girando con preguntas. ¿Qué relación tenían Yugeon y Mireye? ¿Qué estaban tramando juntos? La pieza del rompecabezas de la conversación evasiva entre los hermanos empezó a encajar de una manera que no le gustaba. Justo en ese momento de confusión, vio a Yugeon en el pasillo. Y para colmo, Kyung-bin, que recién había estado con Ha Lian, corrió hacia Yugeon llamándolo en voz alta y ofreciéndole comprarle algo de tomar. Kyung-bin intentó hablar con Yugeon, pero este, con su mascarilla, apenas le prestó atención. Kyung-bin, un poco torpe, se disculpó si sonó muy mandón, pero Yugeon no estaba para eso. «No quiero verte», le dijo directamente. Ni cuando Kyung-bin le pidió un minuto de su tiempo, Yugeon cedió.
No, respondió, mientras lo ignoraba o se apartaba, dejando a Kyongbin con la palabra en la boca. Frustrado, Kyongbin, en un impulso, se abalanzó sobre Halian, que pasaba por ahí, abrazándolo por detrás y apretándolo con entusiasmo. Vamos a la cafetería conmigo, le dijo, con una sonrisa forzada. Te invito a todo, por las mandarinas de la otra vez. Halian, incómodo y aplastado, intentó liberarse. Pero a Yu-Gyeon el drama no le importó. Simplemente los miró a los dos y con un gesto de desinterés pensó para sí, que se vayan a pasear los dos. ¡Madre mía! ¡Qué bomba de final! El prota huyendo de un club y el misterioso se une. Así como él se unió al club, ustedes únanse a nuestra comunidad dándole al botón de suscribirse. Comenten qué otro manga quieren que destripemos y no se pierdan la próxima. ¡Chao!